Bueno, como habíamos dicho entonces, vamos a continuar con esas reglas que me permiten levantar indeterminaciones. Y hoy vamos a trabajar con una de las que quizás es más difícil de visualizar. ¿Tá? La cuestión es así, no importa qué tipo de indeterminación tú tengas, puede ser un 0 sobre 0, un infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 1 a la infinito, y habían otras. No importa qué indeterminación tenga, ustedes si llegan a encontrar en la expresión o en parte de ella lo que yo llamo un límite tipo o equivalente, van a poder hacer el reemplazo de esa parte de la expresión o la expresión entera por otra que quizás ya no termine teniendo la indeterminación o les permita hacer alguna simplificación que la levante. ¿Tá? Así que vuelvo a repetir, este nuevo recurso para levantar indeterminaciones se aplica sea cual sea el tipo de indeterminación con la que yo me enfrente. Simplemente para poder aplicar este recurso, vos vas a tener que contar con una expresión que en su totalidad o en parte de ella me permita visualizar algo que yo tengo tabulado como un límite tipo o equivalente. Bueno, eso es lo que más o menos te fui contando acá. ¿Tá? Ahora, hay dos tablas que vamos a manejar. Una tabla de límites tipo y una tabla de equivalentes. A mí me gusta más trabajar con la de equivalentes, pero son, digamos, sinónimas. Podés trabajar con una o con otra, la mecánica es muy similar. Si yo estoy en un ejercicio práctico, en una prueba práctica, donde puedo ver el material, estas tablas las voy a tener. Voy a poder bicharlas. El problema es que cuando yo esté en una prueba teórica que no me permita a mí ver el material, yo no cuento con la visualización de estas tablas. ¿Tengo que memorizarlas? Bueno, no es que tengas que memorizarlas. Algunas de estas expresiones tabuladas, como por ejemplo esta que está como remarcada en un flujo, ustedes no lo ven bien, y esta otra, están muy gastadas de tanto usarlas, digamos así. Son de las más útiles y frecuentes en el uso de este levantamiento de indeterminaciones. Entonces, por lo menos ella y alguna más que ahora ustedes después irán viendo, de tanto aplicarlas, las voy a tener que terminar memorizando. Porque si me ponen algo de esto en un teórico, yo no tengo material a la vista, y entonces si tengo la necesidad de aplicarlos, es porque asumen que yo, digamos, conozco lo que esas tablitas enuncian. Por supuesto que cada una de estas expresiones que está tabulada, se puede demostrar que, digamos, que el que a la u menos 1 con un u que tiende a 0 sea equivalente a u por el logaritmo neperiano de a, se puede demostrar. Todas, cada uno de estos recuadritos, es como si fueran pequeños teoremas, que por lo tanto cuentan con una hipótesis, una tesis y una demostración. Nosotros tabulamos el resumen, digamos así, de esos tantos teoremas y los coloco sus conclusiones en una tabla y uso la tabla sin necesidad de estar constantemente haciendo las demostraciones pertinentes. ¿Está? Pero perfectamente, si hoy o mañana me olvidé de lo que dice cada una de estas relaciones, puedo intentar deducirlas. Ahora, antes de empezar, voy a hacer un raconto de las primeras definiciones en las que esto se basa y de un teorema fundamental. Todo el material teórico que sustenta lo que acá extraje está en el PDF que tienen en la plataforma, en los PDF. Por eso les digo que ustedes tienen que ir estudiando, porque yo en las videoconferencias no estoy tocando todo lo que les preparé. ¿Está claro? Saco lo que en su momento me parece que voy a necesitar y lo rescato. Pero todo lo que está dentro de los otros materiales lo tienen que saber y a esta altura ya tenerlo estudiado. Bueno, entonces vamos a empezar como
a repasar algunos de los principales conceptos en los que me voy a basar. ¿A qué se le llama infinito? Bueno, vos me vas a decir, le llamo infinito a ese símbolo que parece un 8 acostado. Sí, es cierto. A ese símbolo que parece un 8 acostado se le llama infinito. Pero también le voy a llamar infinito a cualquier expresión, función, cuyo límite, no importa cuál sea la tendencia, me da infinito. O sea, la función f de x es un infinito si, solo si, cuando calculo el límite de esa función para una cierta tendencia, el resultado es infinito. Y vuelvo a repetir que no importa cuál sea la tendencia, puede ser numérica o puede ser infinita. ¿A qué le voy a llamar infinitésimo? Bueno, le voy a llamar infinitésimo a toda expresión, vale decir, a toda función a la que cuando le calculo su límite, no importa para qué tendencia, el resultado es 0. ¿Tá? O sea que la función alfa de x, por así llamarla, será un infinitésimo si, cuando calculé el límite de esa función para una cierta tendencia, el resultado fue 0. O sea, alfa de x va a ser un infinitésimo para la tendencia A. Si cambia la tendencia y el resultado deja de ser 0 de ese límite, entonces la función deja de ser un infinitésimo. O sea, la función es un infinitésimo para esa tendencia para la cual al calcular el límite el resultado fue 0. Y del mismo modo, la f de x es un infinito para una cierta tendencia. Porque si yo cambio la tendencia, capaz que cambia el resultado del límite y la expresión deja de ser un infinito. ¿Está? Muy bien. ¿A qué le llamo infinitos equivalentes? Bueno, dos infinitos. Entonces vale decir que previamente el límite de cada uno de ellos para una cierta tendencia tuvo que darte infinito. Dos infinitos son equivalentes si cuando efectúo el límite de su cociente el resultado me dio 1. Entonces vuelvo a repetir, siendo f de x y g de x infinitos para la tendencia A, quiere decir que cuando calculaste el límite de f de x para x tendiendo a A te dio infinito, y cuando calculaste el límite de g de x para x tendiendo a A te dio infinito. ¿Tá? O sea que los dos eran infinitos. Si al calcular el límite de su cociente para la misma tendencia el resultado es 1, entonces hablo de que son dos infinitos equivalentes. Y algo muy similar se puede hacer con infinitésimos. Si vos tenés dos infinitésimos, alfa y beta, para una cierta tendencia, quiere decir que cuando calculé el límite de alfa de x para x tendiendo a A, me dio 0. Y cuando calculé el límite de beta de x para x tendiendo a A, me dio 0. O sea que los dos son infinitésimos para la misma tendencia. Si además, cuando voy a calcular el límite de su cociente para esa tendencia, el resultado es 1, entonces hablo de que son infinitésimos equivalentes. ¿Y para qué me sirve a mí saber que dos infinitos o dos infinitésimos son equivalentes? Porque hay una muy importante propiedad que establece que cuando vos en una expresión tenés a ese infinito o infinitésimo como un factor o divisor en la expresión, puedo pensar en reemplazarlo por su equivalente sin que por ello se altere el resultado de la expresión con la que estoy trabajando. Repito, solo si ese infinito o infinitésimo ocupa la posición de un factor o divisor en la expresión, vos podés pensar en reemplazar uno por su equivalente sin que se altere la expresión final. ¿Y cuáles son los infinitos o los infinitésimos equivalentes que tengo para una cierta expresión? Los que están tabulados acá. ¿Ven que todos estos son símbolos de equivalente? Bueno, acá también. ¿Está?
Así que por eso, digamos, nuestro método que vamos a discutir ahora se basa en todos estos principios que acabamos de estar viendo. Y entonces voy a empezar a explicar algunos de los ejercicios que tienen después del bloque de conjugada. Creo que arrancan el 57 o 58. Yo tomé el 58 para empezar a trabajar y vamos a ver cómo trabajo con estos límites. Bueno, en el primer caso me piden calcular el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de 1 más 1 sobre x sobre 2 sobre x. Lo primero que vas a hacer, como cualquier límite, es cambiar x por el valor de la tendencia. O sea, voy a cambiar la x por infinito. Dentro de este logarimando, 1 sobre infinito tiende a 0, 0 más 1, 1, logaritmo de 1, 0. Y 2 sobre infinito, 0. 0 sobre 0, indeterminado. Cuando voy a mirar, obviamente no fue generado por un cociente de polinomios. No corre la regla 1, Descartes. ¿Qué voy a aplicar? Bueno, como yo veo en este numerador, en este caso, un logaritmo neperiano, sospecho que quizás pueda levantar la indeterminación aplicando equivalentes o límite tipo. Entonces, vuelvo a repetir, las dos tablas son sinónimas, pero a mí me gusta, como quien dice, la de equivalente. Ustedes tienen acá en este primer recuadro un equivalente para el logaritmo neperiano, que dice que si vos tenés logaritmo de un u, el u puede ser un f de x, llámale como quieras, y ese u está tendiendo a 1, yo puedo reemplazar ese logaritmo de u por u menos 1, que es equivalente, no va a alterar la expresión. Entonces vuelvo acá y fíjense si es lo que está en verde, lo que tengo en el lugar de la u, ¿a qué estaría tendiendo? Bueno, cuando la x era infinito, acá adentro lo verde era un número sobre infinito es 0 más 1, 1. O sea que ese u, que es todo lo verde, estaría tendiendo efectivamente a 1. Así que si vos tenés logaritmo de un u y ese u tiende a 1, la tabla me permite reemplazar ese logaritmo de u por u menos 1. O sea que yo reemplazo ese logaritmo de u por un u menos 1. Y abajo dejo igual. Acá se van los unos, me quedo así. Cociente de dos fracciones, dejo la primera como está, multiplico por la segunda invertida, diste vuelta, y cancelo las x y me termina dando un medio. Levanté la indeterminación. ¿Cómo voy a interpretar este resultado? Recuerden que el resultado de un límite se lee en el eje de la y, entonces yo en el eje de la y voy a colocar el un medio, y cuando la x entonces se corre hacia el más infinito, cuanto más a la derecha estoy, la función tiende a tomar el valor un medio, no sé si por arriba o por debajo de esa asíntota horizontal. Por eso dibujamos las dos. Ahora, fíjense que yo en esos primeros ejercicios que tienen en el repartido, del 58 en adelante, los primeros, aparecen logaritmos. Entonces probablemente piense siempre en jugar con esta expresión de la tabla de equivalentes. Pero además podría suceder que tenga que recurrir, porque no tenga de entrada en la expresión ese equivalente o límite tipo, tenga que recurrir a pensar en hacer alguna transformación y eso implique que yo haga uso de las propiedades de los logaritmos. Acá brevemente les resumí algunas de las cualidades y propiedades más importantes de los logaritmos, pero recuerden que ustedes tienen una primera carpeta de material complementario donde está todo lo que concierne al tema logaritmos para que aquellos que no lo vieron en profundidad o no lo vieron, tengan los recursos para ir a empaparse un poco con eso y después puedan preguntar. Acá brevemente les coloqué la definición, los requisitos para que un logaritmo existiera y algunas de las principales propiedades, no están todas. Bien, y me voy al ejercicio 65, donde me piden calcular este límite. Como cualquier límite vas a arrancar por reemplazar x por el valor de la tendencia, o sea voy a cambiar todas las x por 1. Me va a quedar acá
Logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 3, casi 0 arriba y casi 0 abajo. Una indeterminación. Cuando voy a ver cómo fue generada, abajo tengo un polinomio, pero arriba no, o sea que la regla 1, que es Descartes, no corre. ¿Qué aplico? Bueno, yo acá arriba veo logaritmos neperianos. Podría pensar en el equivalente que tengo con logaritmo neperiano. Pero para aplicarlo, vos necesitas tener logaritmo de un algo y ese algo tendiendo a 1. Acá en este, si vos pensás que en el lugar de la u tenés el 2 más x, si esto fuera la u, cuando la x tiende a 1, el u estaría tendiendo a 3. O sea que no cumpliría con tener un logaritmo de algo y ese algo tendiendo a 1 como para pensar en aplicar el equivalente. No corre por ahora el equivalente. Pero veo que arriba en el numerador hay una resta de logaritmos que tienen la misma base. Había una propiedad de los logaritmos que te dice que cuando tenés resta de logaritmos que tienen la misma base, podés escribir un solo logaritmo en el que en el logarimando va el cociente de los logarimandos y la base queda igual. Entonces yo vuelvo a mi expresión, acá arriba hay una resta de logaritmos que tienen la misma base, la cambio por el logaritmo del cociente de los logarimandos y abajo dejo igual. Entonces, si ahora pienso que esto es lo que tengo en el lugar de la u, ¿a qué estaría tendiendo? Como la x tiende a 1, te quedaría 3 sobre 3, o sea, un 1. Así que ahora sí tendría logaritmo de un u con un u que tiende a 1, y según lo que está tabulado, podría reemplazarlo por u menos 1, deshaciéndome entonces de la palabra logaritmo. Entonces, este logaritmo de u lo cambio por u menos 1 y abajo dejo igual. Reduzco a común denominador acá arriba, opero, ¿sí? Voy operando con calma. Cuando llego acá pienso en transformar esto en fracción poniéndole denominador 1, o sea que había un cociente de 2 fracciones. Dejo la primera igual, multiplico por la segunda invertida y me queda esta expresión. Ahora, fíjate que este paréntesis y este se parecen, ¿tá? Mejor dicho, son iguales, pero tienen los signos cambiados. A uno de los dos voy a hacerle el artificio que ya hemos trabajado o usado, de sacarle para afuera un menos 1 de factor común y adentro te quedan todos los signos cambiados. Lo hice en el de arriba. Saqué un menos 1, cambié el signo adentro. Y ahora sí, estos dos paréntesis coinciden. Una x que suma, un 1 que resta. Una x que suma, un 1 que resta. Se cancelan. Me queda menos 1 arriba y abajo el 2 más x. Vuelvo a cambiar x por el valor de la tendencia y me va a quedar menos 1 sobre 3. Y voy a interpretar esa información. Cuando la x tiende a 1, o sea, yo me arrimo al 1, pero no me dijo por qué lado, en el eje de la sí tendés a tomar el valor menos 1/3. Y ahí están las 4 flechas correspondientes. Bien, ven cómo vamos manejando todos los artificios que hemos visto igual en otro tipo de indeterminación. Vamos a este problema, el 67. Me piden calcular este límite, ahora la tendencia es el E. Me arrimo al E por derecha, en realidad es un límite lateral. Bueno, voy a empezar por cambiar la X por E. Logaritmo neperiano de E, acuérdense que daba 1, ¿tá? Y es 1 menos 1, 0 arriba, 0 abajo, indeterminado. Si bien abajo tengo un polinomio, arriba no. Pienso que como hay un logaritmo en la expresión, capaz que corre el equivalente, pero debería tener logaritmo de un u con un u que tiende a 1. Y si esto es lo que está en el lugar de la u, esa x, estás tendiendo al e, que vale 2,718, no al 1 que necesitas. Así que así como está la expresión, el equivalente no corre. Pero fíjate que, a ver, puedo pensar en aplicar alguna propiedad, pero con una pequeña, primero, transformación. Nosotros hoy dijimos que el logaritmo neperiano de E da 1. ¿Qué pasa si este 1 que está acá lo cambio entonces por logaritmo de E?
pasa a quedarme en este numerador una resta de logaritmos que tienen la misma base, que según propiedad que manejé más arriba, escribo el logaritmo del cociente de los logarimandos y abajo voy dejando igual. Si ahora esto es lo que tengo en el lugar de la u, fíjate que si la x tiende a e sobre e, 1. Entonces ahora tendría un logaritmo de u con un u que tiende a 1. Podría aplicar el equivalente de arriba y cambiar por un u menos 1. Y entonces abajo dejo igual. Reduzco a común denominador arriba, me queda, transformando esto en fracción, cociente de 2 fracciones, dejo la primera como está, multiplico por la segunda invertida. Otra vez, estos dos paréntesis se parecen, pero tienen el signo cambiado, y entonces lo que voy a hacer es el artificio de a uno de esos paréntesis, sacarles entonces para afuera un signo de menos, ¿está? Que me permita entonces simplificar los dos paréntesis y que me quede menos 1 sobre x. Y si volvés a cambiar la x por el valor de la tendencia, sería menos 1 sobre e. Y la interpretación geométrica, entonces, cuando yo me arrimo al e, pero ahora me dicen que es por derecha, yo sé que vengo al e por este lado, por eso las flechas están solo del lado derecho, en el eje de la y, el resultado es menos 1 sobre e. Y ahí entonces hemos terminado de ver cómo resolver este tipo, en principio, de indeterminación. Por supuesto que vamos a ir viendo